Bueno, las dos charlas espectaculares. Empiezo por la última. Para mí, y yo siempre lo digo públicamente, es un orgullo para Argentina, con sus tantos problemas que tienen de transparencia, tener un sistema con el SINCRA, donde fundamentalmente el receptor del órgano, que es el paciente, tiene una transparencia y una visibilidad de todo el proceso. Yo creo que es una cosa única en el mundo, y nosotros que vivimos en Argentina lo abordamos mucho por los problemas, muchos de transparencia que tenemos en nuestro país. Dicho esto, le quería preguntar a Emilio, ¿cuál es la mortalidad que tiene Estados Unidos en lista de espera de un paciente que está en lista de espera de trasplante? Y yo sé, porque vos me explicaste mucho, que se vigila mucho la actividad de los centros con los famosos flags, sus banderitas. ¿Quién es el que decide el cierre de un centro de trasplantes? ¿Quién habilita un centro de trasplante? Y si esa habilitación tiene que tener un mínimo de trasplantes realizados por año. Porque vos dijiste en un momento, un centro de trasplante boutique, pero si un centro de trasplante boutique tiene muchos centros, muchos pacientes, el centro de trasplante, más que boutique, se convierte en un centro de la muerte. Los pacientes se mueren. Estás muteado, Emilio. La primera es la tasa de mortalidad. Una de las, digamos, el UNOS, por medio del CERTIAR, todos los años, cada 6 meses nosotros reportamos, todos los julios y todos los junios y todos los diciembre reportamos a UNOS o al CERTIAR el estado de los pacientes que trasplantamos, ¿no? Y las variables que te piden, porque se ajusta por variables de severidad del paciente, esto que lo otro. Y lo que se hace es el sistema estadounidense de evaluación, que no, a lo mejor no es el mejor. En Argentina, por ejemplo, uno pasa con un 7, ¿no? Si todo el mundo pasó con el 7, todo el mundo pasa. Es decir, de 100 estudiantes pueden pasar los 100. En Estados Unidos se usa la curva de gaussiana. Entonces, cuando uno toma un examen, siempre hay gente que no pasa. Porque la parte más bajo digamos, la que peor, digamos, el percentilo más bajo es el que no pasa, no se hace un cambio. Entonces, ¿qué pasa? Todos los años, al año, nos miden la mortalidad y la funcionalidad del injerto. Y aquello es ajustado por los donantes que tomaste, el riesgo que tomás, etc. Y el que está en el 5% más bajo, te mandan una carta, 5, 10, 20% más bajo. Te mandan una carta y te dicen qué está pasando. Entonces, ¿qué hacen? Te llevan los programas que están en la parte de abajo de calidad, te la tratan de subir. Y eventualmente no puedes subir más. Estamos en 98% de sobrevida de un donante vivo. Se te muere uno y bajas al 95%, digamos, porque estás muy alto ya. Entonces, ¿qué pasa? Ahora, como eso es un defecto, porque estamos midiendo dos cosas solamente, sobrevida del injerto del paciente, no estamos midiendo, por ejemplo, cuántos pacientes tenemos en lista de espera o la mortalidad en lista de espera. Entonces la mortalidad en lista de espera se va a empezar a medir dentro de un par de años. En Estados Unidos es más o menos entre el 4 y el 5%. Entonces, ¿qué es importante? Tenemos que tener lo que decimos waitlist management. Tenemos una clínica acá, un consultorio, que tenemos todos los pacientes tenemos en lista de espera, los vemos todos los años, y si la salud del paciente está deteriorando, lo sacamos de lista de espera. Porque si la mortalidad nuestra es mucho más alta, estamos haciendo dos cosas. O estamos poniendo pacientes que no tendrían que estar ahí, no estamos eligiendo bien los pacientes y no estamos haciendo un favor a la comunidad de trasplante, porque sabemos que esos pacientes, si se mueren antes del trasplante, imagínate después, ¿no? Entonces, más o menos entre el 4 y el 5%, y nos miden cada 6 meses la tasa de mortalidad y nos comparan con el promedio de Estados Unidos. Tiene que estar más o menos en un 4 o 5% más menos 1, algo así. Eso es uno. La otra pregunta que dijiste era cuántos trasplantes tienen que hacer. Se ajusta, todas las métricas se ajustan al volumen de tu centro de trasplante y de la agresividad que vos usás.
A lo que me refería con un trasplante boutique, le decían, son aquellos no que son chicos, sino que solamente toman pacientes que les va a ir bien, que tienen antevivo, no toman riesgo, es decir, que te asegurás el outcome. Ese es el trasplante, que no hay tantos ahora, porque no lo puedes mantener. Con menos de 50 trasplantes por año, financieramente es difícil mantener un programa donde vos tenés que tener gente dedicada desde infectología, cardiología, todo. Entonces el volumen te da la capacidad de tener un centro donde podés tener un infectólogo solamente dedicado a trasplantes. Nosotros tenemos 6, que solamente se trasplanta. Entonces, igual que un psiquiatra, tenemos cardiólogos, todos que solamente hacen eso. A eso va el tema del volumen. No te cierra el centro por volumen. Si te dan mal, muy mal, te lo pueden suspender, pero no, y te sale tan caro ponerlo en orden que lo terminás cerrando vos. Pero es raro que pase. Porque la idea no es cerrarse, la idea es abrirse, es más trasplantes. Pero financieramente no te puedes sustentar con solamente, no puedes tener un nefrólogo que solamente haga trasplante, con 10 o 15. Ese nefrólogo tiene que hacer diálisis. Entonces después ya no estás prestando atención al trasplante. Bien, Sí. seguimos con el doctor Orihuela y después con el doctor Quintana, que tienen preguntas. Sergio. Hola a todos, ¿cómo están? Primero agradecerle a Domingo que como siempre con su invitación permite que los nefrólogos y los trasplantólogos de Latinoamérica puedan acceder a una permanente actualización que permite entonces que hagamos las cosas también mejor. Así que gracias a Domingo, a la Fundación en realidad, que Domingo comanda junto con Eduardo. Así que en primer lugar, gracias a ellos. En segundo lugar, a la doctora Eliana Bosignano, a mí me sorprendió gratamente la organización que tienen hoy Sintra. Yo la verdad que la desconocía, porque si bien permanentemente estamos en contacto, nunca lo vi detallado así de esta manera tan bien, cómo está organizado el Sintra y todo lo que permite hacer. De modo que el Sintra tiene entonces un registro argentino de trasplante. ¿Entendí bien? Y entonces, acá unas preguntas, porque los registros, por ejemplo, el registro latinoamericano de trasplante, nunca pudimos tener una fluida de información y nunca sabemos cuál es la tasa de sobrevida de los injertos en Latinoamérica. Es decir, yo, si me quiero comparar con el resto de Latinoamérica, no sé cuál es la sobrevida del injerto al año, la sobrevida del paciente al año y cuáles son los factores de riesgos que más impactan en esa sobrevida. Eso que yo, cuando reviso nuestro registro, cuando revisamos en nuestro medio de registro, nos comparamos con lo que hay en la bibliografía internacional, y particularmente los españoles, los americanos, pero no me puedo comparar nunca con lo que pasa en Latinoamérica. Entonces, ¿ustedes tienen, y lo publicaron en algún lado, la tasa de sobrevida de los pacientes, del injerto y los factores de riesgo? De Argentina sí, obviamente que tenemos datos de sobrevida del trasplante, del paciente, del injerto, y cuáles son las variables que, digamos, mejoran o empeoran estas curvas de sobrevida. O sea, tenemos todo un análisis tanto descriptivo como analítico de toda la información de los trasplantes en Argentina. Sí hay un par de publicaciones hechas y nada, está a disposición si les interesa, cómo no. Liliana, tengo una pregunta para todos. ¿Es obligatorio reportar pérdida del injerto y fallecimiento del paciente al año, los 3 años que sea? ¿Y se cumple un 100% o puede ser que no se reporte algo? ¿Hay algún sesgo de reporte o no?
Obligatorio, sí, es obligatorio. También es cierto que no tenemos el 100% de la información. El de las muertes sí. ¿Por qué te digo? Por la interoperabilidad que tenemos con el RENAPER, de manera tal de que si la muerte no está registrada por el equipo de trasplante, el RENAPER sí nos dice, digamos, nos dice la fecha de muerte, y entonces es tarea nuestra contactarnos con el equipo de trasplante para poder encontrar la causa y registrar también este dato, y vinculado también al injerto. Pero siempre en subregistro es obligatorio, nuestros equipos se rehabilitan cada 2 años, y si bien hacemos un monitoreo continuo, es cierto que cuando se acercan las rehabilitaciones hacemos un poquito más de presión para que completen la información que está faltando. Una cosa es ser obligatorio y otra cosa es que se haga. No, por eso te digo, el voto a es ver, obligatorio, pero no todo el mundo vota. Es decir, no. tenés una sobrevida que va a estar inflada, digamos, tenés un sesgo hacia, si por ejemplo vos tenés un paciente que perdió el injerto a los 11 meses, o lo reportás a los 13 meses, tenés esa información que en realidad fue a 11 meses en vez de 13, o que se reportó, porque si no vas a tener un sesgo para el lado de un aumento de la sobrevida. Totalmente, sí. En realidad, te vuelvo a repetir, las muertes las tenemos registradas de una manera o de la otra. Y ahí te diría que el registro de los fallecimientos es bastante bueno. Es decir, es poca la información adicional que el RENAPER aporta por no haber sido reportada por los equipos de trasplante. Un proyecto que tenemos con INCUCAI, que obviamente con la pandemia quedó en stand-by, y esperemos quizás el año que viene poder llevarlo adelante, es esto que vos decís, es decir, hacer una selección aleatoria de programas de trasplante, y dentro de cada programa de trasplante una selección aleatoria de historias clínicas o de pacientes, y hacer una auditoría en terreno para cotejar con los datos que el Sintra tiene, como una manera de monitoreo más cercano, porque digamos, como vos decís, una cosa es que sea obligatorio y otra cosa es que se cumpla. Yo de todas maneras creo que hay una adherencia bastante buena a esta parte de los registros. Para nosotros, eso va a lo que decía Domingo antes, es obligatorio reportar al año, y si no lo reportamos, ahí sí nos pueden cerrar el trasplante, porque estamos compliant con UNOS. Es decir, si yo hago 100 trasplantes y solamente le mando información a 25, me piden los otros 5, me mando una carta al otro día. Sí, cuando nosotros tenemos que rehabilitarlos, que es cada 2 años, justamente lo que hacemos es mirar todos los seguimientos que tienen pendientes, y en el curso del trámite todo lo que les falta, le decimos, mira, esto te falta, yo no voy a seguir con el trámite de rehabilitación si no completas estos registros. Liliana, permiso, Emilio, Sí. un agregadito más, muy lindas las presentaciones, pero como te explicaba Liliana, no solo el tema de la mortalidad, que digamos por la vinculación que tiene el Sintra con el RENAPER, garantiza un poco la certeza de la información, sino también la vinculación que tiene en el Sintra con el registro de diálisis o con la actualidad de los pacientes en diálisis. ¿Por qué? Porque automáticamente cuando el paciente reingresa a diálisis, aparece y queda documentado en diálisis. Por lo tanto, nosotros sabemos, por ejemplo, año a año, si tuvimos un 22% de nuevos pacientes en diálisis por reingreso del trasplante, frustro, o un 17%, o un 14%, etcétera, etcétera. Ahí está, ahora, claro, ahí lo agarras. Bueno, vamos a seguir con Hugo Petrone. Mientras le doy la habilitación a Hugo, ¿nos podés aclarar, Emilio, un poquitito cómo se financian las OPO? Sí, bueno, en realidad son como dije, son entidades sin fines de lucro, no privadas. Se financian por medio del dinero
que, digamos, hay un donante, el donante se le manda un equipo, el OPO cobra más la mayoría de las veces del PAMI, que es el Medicare, que le paga al OPO para que el OPO pueda pagarle al equipo de trasplante para hacer la recuperación del órgano. Esa es una manera. Las privadas también, de esa misma manera. Ese es el ingreso. Y después tienen muchas donaciones y esas cosas. Pero esa es la forma de ingreso. Es plata del gobierno y plata de las obras sociales. Gracias. Hugo. Bueno, hola a todos. Bueno, muy lindas las presentaciones. Quería conversar con vos, Emilio, 2 o 3 cosas de lista de espera. Sí. Una de las preguntas que quería hacerte era en tu centro, en promedio aproximadamente, ¿cuánto tiempo tarda un paciente desde que es referido para ser evaluado hasta que se inscribe? Aproximadamente en promedio, ¿qué tiempo tarda? No nos va tan bien. Hay muchas razones por las cuales. Nosotros estamos más o menos en 6 meses. Sí. Bueno, una de las cosas, por ejemplo, Pero es multifactorial. Sí, Hay poblaciones que las terminas en 3 meses. Nosotros tenemos un process improvement, un proceso de mejoramiento. ¿Por qué pasa? No nos dan más coordinadores o más recursos, tenemos que mejorar con lo que tenemos. Sabemos exactamente cuántos días tardamos en promedio desde que el paciente es referido. Hay tres maneras de hacerlo: el médico, el paciente mismo, la unidad de diálisis lo pueden referir. Hasta cuando lo llamamos la primera vez, tardamos 2 días en llamarlo. Eso no es mucho tiempo. Después del llamado, el próximo step sería que la enfermera llame. Es decir, la primera es el llamado de la secretaria, toma información. 10 a 12 días después, en promedio, llama a la enfermera. Nos llaman otra vez, pero no tenemos más enfermeras para llamar. Acá los coordinados son todos enfermeras. Después tenemos 2 semanas de financial clearance, que es para que asegurarnos que el paciente tenga los recursos para poder tomar la medicación, y si no los tiene, tenemos que encontrárselo por medio de la obra social o del gobierno. Y después estamos nosotros, el appointment, tardamos 1 mes en darle un turno porque no tenemos más médicos. Estamos buscando un médico, no conseguís médico. Y de ahí después tenemos como 3 meses más hasta que el paciente termina haciendo todos los estudios. Y después tardamos 1 mes más en presentarlo al comité y listarlo, 6 meses. bien. Otra pregunta que quería hacerte, 2 cosas más, es la categoría de inactivo en lista de espera. Porque cuando uno repasa la lista de espera en Estados Unidos, en los diferentes estados, ve eso como una categoría particular, es decir, están en lista de espera pero inactivos. Sí. ¿Qué requisitos hay que tener para estar inactivo? Es decir, ¿qué significa estar en lista de espera pero estar inactivo? Eso era, te explico lo que es estar inactivo. Antes del CAS, el tiempo de lista de espera empezaba el día que vos ponías al paciente en lista de espera, independientemente de cuánto tiempo lleva el paciente en diálisis. Entonces, ¿qué hacían los centros? Me llamas, te pongo en lista de espera inactivo porque yo no te evalué. Así ya empezás a ganar tiempo, y cuando tenga tiempo te evalúo, como sé que va a tardar 5 años en un trasplante, 3, te evalúo el año que viene, ¿entendés? Cerca del momento del trasplante. Entonces la evaluación está activa. Cuando vino el CAS, se acabó todo eso, porque ahora el tiempo de espera empieza cuando vos empezás diálisis, o cuando vos, a excepción del preventivo, que empieza el día que te ponemos en lista de espera. Entonces, ¿qué hacemos? Antes teníamos un 30% de gente inactivo, porque ¿qué hacía? Había mucha gente que no estaba ni siquiera evaluada. Pero eso no sirve más ahora. Entonces, vos el que ves inactivo, el que eres más o menos un 20% de la lista de espera, son pacientes, por ejemplo, que yo tengo en lista de espera y me lo diagnostican con un cáncer de mama. Y tiene que hacerse cirugía y tratamiento, y el año que viene va a estar bien. Entonces lo dejo en la lista de espera inactivo, porque no puedo trasplantar mientras esté haciendo le ponen un stent a uno. Y Bien. está en Complarix. Tengo que esperar 6 meses y lo pongo inactivo. Porque si lo dejo activo lo van a llamar y pierdo la oportunidad. Entonces tengo que dejarlo inactivo. Para eso sirve. Bien, y la última pregunta es, ¿vos podés poner en lista de espera a un paciente que no esté en diálisis, es decir, el Prentiv, no con donante vivo, sino con donante cadavérico? Es decir, Es lo ideal. es lo ideal, exacto. ¿Y con qué filtrado glomerular, a partir de qué momento vos podés
inscribir el paciente en lista para cadavérico no estando en diálisis? 20. Pero es interesante, vos necesitas que el paciente tenga un GFR de 20 o menos. Necesitas que el paciente haya tenido en algún momento un GFR de 20. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo poner paciente en lista de espera cuando tiene un GFR de 30. Lo que pasa es que UNOS te lo permite, pero UNOS no le va a ofrecer ningún órgano hasta que no tenga un GFR menos de 20. Y no va a ganar tiempo tampoco, es decir, que al cohete ponerlo cuando tiene más. Pero si el paciente tiene un GFR de uno solo, de 19, yo lo puedo poner en lista de espera y empezar a ganar tiempo, aunque después el otro día tenga 25. Y hacemos mucho, un 15% de nuestros trasplantes son todos preventivos. Bien. Pero no le damos un GFR cuando están bien, un riñón cuando están bien. Esperamos que esté más cerca de diálisis, pero ya tiene 2 años de lista de espera para el momento ese. Perfecto. Pero es lo ideal. Sí. Y hacemos mucho, digo, un 10%, 15 tenemos de preventivos. Bien, muchas gracias. Pasamos entonces a la pregunta de la doctora Marisol Rodríguez. Hola, Marisol. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, muy buenas las presentaciones. La pregunta es mía, es sobre todo para la doctora Viciniano, y es un poco del orden práctico y de la práctica diaria. En relación, bueno, primero me parece sumamente importante que el paciente pueda acceder a la lista de espera y ver un poco cómo es su movimiento en lista de espera. Creo que al paciente le da como cierta esperanza a la hora de esperar un trasplante. No tengo bien en claro cómo es la educación para que el paciente pueda ingresar. Entiendo que es una vez que el paciente tiene el número de inscripción en lista, ahí debe ser asesorado a través del INCUCAI o de cada centro, digamos. Pero sí me parece sumamente importante, yo lo experimento cuando estudio al paciente, cuando actualizo al paciente, y creo que para ello es positivo. El otro tema es un poco plantear, y no sé cuál es la experiencia, en el último tiempo con la indicación, para aquellos pacientes en lista que se van a estudiar, que son diabéticos con menos de 50 años, perdón, tienen, digamos, como obligación la indicación de ir a evaluación renopáncreas. En nuestra práctica hemos tenido como ciertas dificultades, digamos, porque al paciente se lo manda a un centro evaluador para renopáncreas y ahí aparece toda una demora, digamos, si ese paciente no cataloga, digamos, para doble trasplante. Muchas veces, digamos, la obra social requiere o debe hacer una autorización para un trasplante renopancreático cuando ese paciente no tiene la indicación, y entonces ahí se ocasionan una serie de inconvenientes y demora, sobre todo para el paciente, para que pueda incluirse en lista de espera. Bueno, te contesto las dos cosas. Lo primero, cuando el paciente se inscribe en lista de espera, se le genera la cuenta de usuario y se le envía una carta o una nota donde, además de informarle de su usuario y contraseña, hay un breve, digamos, una breve descripción de cómo debe ingresar y, digamos, y cuáles son las secciones de su ficha de paciente y qué posibilidades tiene. No obstante eso, también tenemos un área social dentro del INCUCAI con posibilidad de contacto a través de WhatsApp y de teléfonos celulares gratuitos con 0800, en donde el paciente puede consultar en cualquier momento si tiene alguna duda o si no sabe entrar o si interpreta mal lo que está viendo o no interpreta lo que está viendo. Y obviamente esto también tiene que ser una tarea en la cual colaboran cada uno de los CUCAI provinciales. Es decir, si bien el INCUCAI tiene, digamos, un área específica,
también, te diría, en las provincias por ahí que con más desarrollo de la estructura del organismo de procuración, tienen un área social también, donde ya, digamos, ahí sería con los pacientes que viven y residen en esa provincia, una suerte de orientación y acompañamiento en este punto específico. Bien. Con respecto a lo que decís de renopáncreas, en el año 2017, cuando revisamos las normas con la Comisión Asesora de Trasplante de Renopáncreas, lo que sí se vio es que había un grupo muy importante de pacientes diabéticos jóvenes en diálisis que contrastaban con el bajo número de pacientes en lista de espera de renopáncreas, que realmente es baja en nuestro país. Y entendimos que por ahí había una subindicación de este tipo de trasplante en una población específica que tiene que tener la indicación para el doble trasplante. Bien. Entonces pensamos que al poner una validación de este tipo, es decir, que aquellos pacientes diabéticos menores de 50 años fuera un equipo de trasplante de renopáncreas el que contraindicara el doble trasplante, esto, digamos, permitía ver si había algunas indicaciones más. Hemos tenido reclamos como el que estás planteando, de dificultades para después poder indicar el trasplante renal aislado, por esta, digamos, esta primera mirada por el equipo de trasplante de renopáncreas para después volver al trasplante renal. La estamos revisando, vamos a ver si cambiamos ese mecanismo o mejoramos el circuito para que, digamos, esto no sea un impedimento para que el pobre paciente, digamos, finalmente esté en una lista de espera a la que le corresponda por la condición clínica que tiene, y que aquellos que pudieran calificar para un doble trasplante no pierdan la chance de poder hacer. Bien, perfecto. Y la última pregunta, doctora, es, bueno, en relación a la pandemia, todos aquellos pacientes que estaban en lista para actualizar una vez al año habían quedado como en stand-by, digamos, los pacientes no caían definitivamente de la lista. No. Y quería saber, digamos, cómo se va a manejar de acá en más, cuáles serían los... Sí. Estamos, o sea, por ahora la prórroga sigue vigente, pero lo que estoy haciendo con mi equipo es un análisis para desprorrogar, por decirlo simplemente, es decir, hacer un cronograma de vencimiento de las prórrogas en forma progresiva, porque imagínate que si yo cancelo la prórroga mañana, sí, todos los pacientes se caen. Se caen de la lista, corresponde. Claro. Y aunque no se cayeran, no pudieran los centros de trasplante evaluar a todos los pacientes al mismo tiempo. Entonces, la idea es hacer un cronograma, digamos, con posibilidad práctica de ser cumplido. Bien. Para que los pacientes vuelvan a ser evaluados, para no perjudicarlos y que queden excluidos en lista de espera por una cuestión de logística o administrativa, pero que sí estén evaluados como corresponde, para que cada centro de trasplante tenga actualizada la información de cada paciente. Pero justamente estoy trabajando en eso. Bien, muchas gracias. No, por nada. Había una pregunta de la doctora Lorena Maldonado. No sé si la quiere hacer. Sí, la escuchamos. ¿Qué tal? Yo soy anestesióloga del Hospital Pediátrico en Paraguay y quería saber cómo manejan la lista de los pacientes que van a recibir sobre todo trasplante renal, porque nosotros tenemos un gran déficit con los adultos, ¿verdad? Hay una competencia entre los niños y adultos que van a ser receptores de órganos. Quería saber cómo manejan esa situación en sus países. Bueno, obviamente que en lista de espera renal se registran también los pacientes pediátricos, y en nuestros criterios de distribución los niños tienen una prioridad clara. Es decir, más allá de los criterios que se utilizan
por la compatibilidad donante-receptor a través del HLA, la edad de los pacientes les otorga un puntaje adicional bastante importante. Y en realidad la accesibilidad al trasplante de la población pediátrica ha mejorado mucho conforme a las distintas normas que estuvimos actualizando, y para que tengan una idea, un niño ingresa a la lista de espera y en el término, la mediana de permanencia en lista de espera al trasplante, voy a decirles del año 19, porque el 2020 con la pandemia todo empeoró, pero era de 6 meses. Es decir, tienen una buena accesibilidad al trasplante con donantes fallecidos. Acá es parecido. Sí, aproximadamente la mortalidad en lista de espera de los chicos es del 2%. Acá un donante vivo que haya perdido, que esté en diálisis, o un pediátrico se trasplanta en el término de mes, 2 meses, 3 meses, no sé, pero poco. Bien. Gracias. Gracias. La próxima pregunta, el doctor Marcelo Barán. Buenas tardes a todos, mis saludos para ustedes. Hola, Marcelo. Desde el punto de vista quirúrgico, doctora Viciniano, ¿han estudiado la factibilidad de agregar alguna pestaña, algo en el Sintra, donde se coloque el estado de los órganos ablacionados? Porque toda esa información viene en papel, no tenemos interacción con el sistema en sí. Realmente hay lesiones, diversas circunstancias que harían necesario una mejor regulación del sistema en cuanto a lo que es la ablación renal. ¿Lo han pensado? Bueno, muchas gracias por la pregunta. En realidad, el INCUCAI el año pasado adquirió nueva tecnología para ayornar al Sintra, que obviamente es un sistema que tiene muchos años y que, por ejemplo, en la actualidad no permite subir documentos o fotos. Entonces, con esta nueva tecnología que ya empezamos a trabajar en el módulo 1, pero obviamente se va a aplicar a todos, va a existir la posibilidad de subir fotos, por ejemplo, de órganos ablacionados o partes quirúrgicos de los órganos ablacionados, justamente para que los equipos de trasplante no solo tengan la posibilidad de ver las características clínicas del donante o los antecedentes del donante, sino los detalles de la ablación renal. Tenemos una pregunta del doctor Reina Sebastián. Hola, buenas. No sé si me escuchan, porque tengo un audio un poco deficiente. Perfecto, sí, se escucha perfecto. Bueno, en realidad eran 2 preguntas. Una es la que acaban de hacer, porque hemos tenido nosotros dentro de las ablaciones, tenemos mucho inconveniente para transmitir y para dejar registrados los distintos inconvenientes o no inconvenientes que tenemos en las ablaciones, tanto sean en hepáticas, en renales. Pero bueno, eso ya la doctora Viciniano lo aclaró y sería muy bueno que lo tengamos en funcionamiento a eso lo antes posible, porque nos genera mucho inconveniente en el momento de las complicaciones. Y la otra pregunta era, tanto para la doctora Viciniano como para el doctor Poggio, que cómo se regulan, porque nunca, años haciendo esto, en Argentina no me queda claro y en Estados Unidos no lo sé, cómo se regulan la inscripción de los distintos centros de hemodiálisis de sus pacientes. Esta pregunta la hago porque durante mucho tiempo yo en el hospital donde me formé hacíamos los accesos vasculares para hemodiálisis y uno intentaba hacer el seguimiento de la inscripción de los pacientes y no era muy efectivo. No sé si está claro lo que pregunto. A ver si entendí tu pregunta. Perdón. La pregunta sería si se controla o se evalúa ¿Cómo se los evalúan centros de los diálisis centros de inician la inscripción en lista de espera de pacientes. Exactamente.
¿Cómo es la pregunta de vuelta, Liliana? Que cómo evalúan o cómo controlan los distintos centros de hemodiálisis para la inscripción de sus pacientes en las listas de trasplantes. Buena pregunta. Liliana, contesta. Bueno, en Argentina... Perdón que le interrumpa, porque lo he visto yo, eso es lo que quería aclarar, cuando hacíamos los accesos vasculares, muchos pacientes, muchos accesos vasculares nunca inscritos en los programas de trasplante. ¿Querés, Emilio? No, es una pregunta muy importante. En Estados Unidos, y no quiero mezclar política acá, pero en Estados Unidos hay 650.000 pacientes en diálisis, solamente 100.000 en lista de espera. Hay una gran disparidad, vamos a hablar la última semana, en lo que es ¿cómo se dice? Referencia, cuando es mandar al paciente a un centro de trasplante. Derivar. Derivar. Hay una gran disparidad regional, racial, económica, etcétera, en la derivación de pacientes a centros de trasplantes. La unidad de diálisis nunca tuvo la obligación. La unidad de diálisis hace diálisis. No tiene nada que ver con referir el paciente, derivar al paciente al centro de trasplante. Lo que tiene que hacer es el nefrólogo, el equipo de diálisis, tiene que derivar al paciente a un centro de trasplantes. ¿Qué pasa? Hay solamente un quinto de la gente que está en diálisis y están en lista de espera. La mayoría no son candidatos, pero seguramente podemos tener 100.000 personas más en el centro de espera, en la lista de espera. En el año 2019, el presidente Trump reconoce, por medio de su ministro de Salud, el cual el padre estaba en diálisis, que había una gran dificultad, no dificultad, pero que había una gran deficiencia en la derivación de pacientes al centro de trasplante. Y él crea, en el año 2019, la orden ejecutiva, que sería un decreto, donde obliga a las unidades de diálisis a reportar al gobierno el haber referido al paciente a un centro de trasplante. Y eso ya está en efecto. Entonces, ¿qué pasa? Ahora el centro de diálisis tiene que documentar que el paciente que está atendiendo ya ha sido referido al centro de trasplante. El centro de trasplante puede decir que no lo toma, porque es frágil, es viejo, lo que sea. Pero ahora tienen que documentarlo. Y si no documenta CMS, que sería Medicare, que es el PAMI, le saca un porcentaje del reintegro de la diálisis por ineficiencia en la referivación. Es decir que no es muy importante la pregunta que hace Sebastián, porque yo creo que eventualmente, ahora hay mucha discusión del tema acá en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque nuestro centro de trasplante no está capacitado. Nosotros tenemos 2.000 derivaciones por año en Cleveland Clinic, de las cuales evaluamos a 1.500, los otros 700 no tienen seguro, no tienen problemas sociales o están en silla de ruedas, problemas médicos. Evaluamos 1.700 y ponemos en lista de espera a la mitad, digamos, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que ahora, que es obligatorio para el centro de diálisis derivar al paciente, me van a mandar 3.000 y no tengo la gente para atender el teléfono, porque tenemos el equipo justo para atender tanto y me va a duplicar. Entonces hay un gran debate cómo hacemos acceder a esos pacientes. Pero una muy buena pregunta. Muchas gracias. Y bueno, voy a comentar una cosa. Desafortunadamente, que lo vamos a hablar la última semana, que estoy seguro que pasa en Argentina y en todas partes del mundo, hay una disparidad en quién es derivado, y quién completa la evaluación y quién es puesto en lista de espera. Hay factores educativos, sociales, económicos, raciales, y acá en Estados Unidos las poblaciones afroamericanas las que más disparidad tienen. Y es un problema cultural, de todo tipo de problemas, no es una sola razón. Pero bueno, eso lo vamos a hablar creo que en la última sesión. En Argentina, desde hace ya varios años, el centro de diálisis tiene que definir a los 3 meses, dentro de los 3 meses de iniciado el tratamiento dialítico, la situación del paciente respecto de la lista de espera, y tiene 3 opciones. Puede indicar el inicio de la evaluación pretrasplante, puede contraindicarla por alguna causa médica,
o puede el paciente firmar un consentimiento informado en el cual se niega a iniciar la evaluación pretrasplante. Yo te diría que nosotros, en Argentina, el número de pacientes pendientes, que serían aquellos que están en diálisis, pero que todavía no tuvieron ninguna de las 3 definiciones, no es muy alto. En el total de registro de diálisis es aproximadamente el 9%, que podrían ser los distintos ingresos, o sea, los distintos incidentes digamos, que van ingresando a diálisis en forma periódica. Sin embargo, tenemos un serio problema con la inscripción en lista de espera. El porcentaje de inscriptos respecto de la población en diálisis es del 17% y entendemos que es un bajo porcentaje de pacientes inscriptos, y tiene que ver con todo el proceso de inscripción, porque tenemos cerca de 5.000 pacientes en lista, pero tenemos más de 10.000 pacientes que están en diálisis y en proceso de inscripción. Y el proceso de inscripción en lista de espera para los argentinos es muy difícil. Para la lista de espera renal parece un trámite eterno. Y tenemos una mediana de casi un año para que el paciente ingrese a lista de espera, lo cual es una barbaridad. O sea que en realidad, si bien los centros de diálisis cumplen con la primera etapa, creo que hay una multicausalidad para lo que es el proceso de inscripción, que obviamente estamos retomando ese tema, y me olvido del año de pandemia, te estoy hablando de la realidad del 2019, donde no había pandemia. Y creo que, digamos, no creo, estoy segura, que los centros de diálisis sí son corresponsables de esta no correcta articulación para que el proceso de inscripción fluya. Porque es cierto que el centro de diálisis ve al paciente 3 veces por semana, 4 horas cada vez, con lo cual creo que tiene que haber un mayor involucramiento. Obviamente también hay responsabilidad de los centros de trasplante, por supuesto que sí, y también responsabilidades o factores que, como decía Emilio, tienen que ver con lo social y con lo económico, y con la situación socioeconómica de los pacientes también tienen que ver. Pero si me preguntás, el nudo crítico, Argentina lo tiene en el proceso de inscripción y no tanto en el primer paso, que es la referencia del centro de diálisis para una indicación de trasplante. ¿A qué te referís con proceso de inscripción? Claro, para nosotros el proceso de inscripción es el proceso de evaluación, donde interviene el financiador que autoriza la evaluación, interviene el centro de trasplante que hace toda la evaluación del paciente, interviene el laboratorio de histocompatibilidad que hace el tipaje. Eso sería el proceso. Un año. Acá tardamos más o menos igual, 6 meses. Bueno, sí, pero tendría que ser menos, Emilio. O sea, para mí, para Argentina, yo creo que tenemos que acortar los tiempos por lo que decimos siempre. En todos lados tiene que ser menos. Sí. Yo creo que también, Liliana, hay muchos pasos en esa descripción de papelerío que se tiene que acortar, porque hay pasos que se tiene que mandar toda la evaluación al centro de donde depende la procuración, entonces ahí lo claro, eso se va a corregir, viste, cuando puse los cambios en el Sintra, justamente con la incorporación de la firma digital, va a desaparecer esto de tener que enviar una constancia para que se fiscalice, ¿entendés? Digamos, cuando hablamos de mejorar procesos críticos, tiene que ver con esto, con la incorporación. No tenemos que mandar nada al centro por eso. Nosotros lo que hacemos es llenar un formulario online, que tarda 15 minutos en hacerlo. Claro. Por eso te preguntaba, la inscripción lleva 15 minutos. Sí, la inscripción en sí misma, todo el otro proceso. Es que yo hablo, o sea, no es lo administrativo, a ver, lo que insume más tiempo, si bien toma tiempo, no es lo administrativo, sino los tiempos de las etapas. De evaluación. Sí. Igual. ¿Puedo participar? Perdón. De todos modos, en la pregunta, les agradezco un montón a los dos, pero en la pregunta mía yo iba a que, más allá de que se demore, la observación es
así todo, pocos, muy pocos, que es lo que decía el doctor Poggio, muy pocos pacientes en distintos lugares de Argentina, no vamos a decir, pero son pocos, lo que yo veo que son pocos referenciados a diálisis. Después, la burocracia típica en Argentina dificulta más aún toda la situación. Iba eso. La evaluación de esto que respondió el doctor Poggio, de que el gobierno intimó prácticamente a que todos los centros denuncien. Eso no lo veía en Argentina, eso nada más. No, pero Muchas es gracias. que esto pasa, Sebastián, porque vos tenés el registro de todos los pacientes en diálisis y sabemos que tenemos una altísima adherencia, básicamente porque cuando se implementó el registro de diálisis, se acordó con los financiadores que tomen a las constancias del Sintra como válidas para pagar la prestación de diálisis. Entonces, sabemos que digamos, la adherencia al registro de diálisis es muy alta, te diría del 98%. Y tenemos la foto de todos los pacientes en diálisis y su situación respecto de la lista de espera. Por eso te digo que en situación dependiente, es decir, de no definirlo para ninguna de las tres posibilidades que tienen los centros de diálisis, hay muy poquitos pacientes. Que uno tenga que, digamos, mirar, a ver, bueno, una cosa es mirar los datos de promedios nacionales que obviamente ocultan extremos los promedios. Y digamos, es función de cada INCUCAI provincial la mirada de cada centro de diálisis y qué porcentaje de pacientes tienen contraindicados o con negativa para la evaluación pretrasplante e ir a hacer una auditoría de estos centros. Pero el mapa de los pacientes en diálisis lo tenemos completo y su situación en lista de espera también la tenemos. Liliana, Gracias. no, que se incorporan al debate Rafael Maldonado y Hugo Petrone, que también tienen algunos comentarios. Un comentario desde Córdoba. Bueno, yo coincido plenamente, Liliana, con vos de que obviamente desde el registro de diálisis ese no es un problema. Los problemas se plantean en esta interacción del proceso, o sea, desde la indicación, el financiador, el HLA, o sea, son múltiples, como decía Domingo, son múltiples los que intervienen en ese camino, y ese camino definitivamente puede ser mucho más corto. Además, cada uno, después la fiscalización, es todo un proceso, porque siempre puede faltar algo, siempre puede haber una cuestión mínima que ahí suena bastante burocrático. Hoy en día es muy importante que los financiadores, por ejemplo PAMI, o sea lo que sería Medicare en eso Emilio, ha puesto como índice de calidad el porcentaje de inscripción en lista de espera que tiene el centro. Eso es un estímulo también para que que los centros de alguna forma cumplan con esta alternativa, lo cual es fundamental para nosotros, para asegurarnos que mejoramos ese porcentaje en lista. Hace poco revisamos con Liliana, el 17% de porcentaje de inscripción en lista es muy bajo. Entonces, y eso es discordante. En aquellos que tienen centros de diálisis y son centros de trasplante, eso es mucho más elevado cuando uno lo desagrega el dato. Por otro lado, estas tres alternativas que tiene un centro de diálisis, en parte Sebastián preguntaba un poco eso, también está esta cuestión de que puede haber un consentimiento de que el paciente no quiera trasplantarse. Ahí los centros de trasplante tenemos más dudas, en donde ¿cuál es el criterio que se utilizó para mostrarle la alternativa del trasplante al paciente y llegó a la conclusión de no trasplantarse a solo 2-3 meses de ingresar a diálisis? Entonces, debería haber un comité de contralor de esos datos para saber si realmente ese paciente puede ser inscripto y si realmente tiene una negativa. Eso es bastante difícil, pero bueno, eso haría a mejorar todo el sistema. Ahora, el incentivo de calidad que han puesto algunos financiadores también puede ser otra alternativa de mejorar esto. Sí, bueno, yo totalmente de acuerdo con Liliana en el sentido de que en el proceso de inscripción ahí hay un tema
que tenemos que optimizarlo porque es muy, muy largo. Pero me parece también el problema antes. Coincido con Rafael, con Rafa, en el tema de que los pacientes no quieren evaluarse, pero no tuvieron la oportunidad de tener una charla con miembros del equipo de trasplante. Es decir, ¿con qué base, con qué información recién ingresados a diálisis toman esa determinación? Y por otro lado, un porcentaje importante tiene como causa de contraindicación la edad. La edad para mí, la verdad, no tendría que figurar en el listado, por una cuestión. La edad no es una causa de contraindicación. Por el contrario, el trasplante renal ha demostrado ser beneficioso versus la diálisis, incluido entre la sexta y séptima década de la vida, en dar más expectativa de vida. Que si el paciente Perdón tiene... que te interrumpa. ¿Cómo tienen edad límite? No, por eso, pero Emilio, dentro del listado de contraindicación que pone para no iniciar la evaluación pretrasplante está la edad. ¿Quién pone eso? Está en el listado y el nefrólogo que dializa puede poner la edad como una causa para no mandarlo a evaluar al paciente. Pero determina un Y nefrólogo. los que hacemos trasplantes sabemos los beneficios del trasplante versus la diálisis, inclusive en cierta década de la vida. Sí, perdóname, Hugo, que te interrumpa. No, una sola cosa, que en la actualidad no, desde el 2017, toda contraindicación efectuada por el centro de diálisis tiene que ser ratificada por el centro de trasplante, si no, no se hace efectiva. Sí, bueno, pero a ver, el paciente muchas veces no es referido al centro de trasplante. Ese es el problema, es el que no se ve el paciente. Es claro, entonces se genera una... Para mí habría que sacar la edad como... Lo que yo digo es, me parece que esto no es un problema... A ver, lo que yo digo es lo siguiente, me parece que si vos sacás la causa, edad, nunca te vas a enterar que lo contraindicaron por edad y van a poner otra cosa. Lo que me parece que hay que hacer es hacer la fiscalización de esa contraindicación. ¿Entendés? Sí, hacer el control, sí. porque yo saco la causa, bárbaro, listo, mañana la sacamos de la lista. Me ponen otra causa. Otra, No, cualquiera. es que tampoco se podría poner otra, digamos... Yo creo que no eliminás el problema por sacar la causa de la lista. Creo que por lo menos obligás a que... Porque si el paciente tiene deterioro cognitivo, vamos a suponer, bueno, el deterioro cognitivo es la causa de que se decida que no se vuelve para trasplante. Pero yo lo que voy conceptualmente, la edad no puede figurar como una causa de contraindicación para que el paciente sea evaluado para trasplante. Me parece que no es una causa que tenga que estar en ese listado. Pero bueno, es lo podemos discutir, Hugo, no hay problema. A mí lo que me parece es que sacarla no me quita el problema. Me parece que uno lo tiene que abordar con algo más activo que quitar una causa de la tabla que en definitiva... No, pero está bien, yo coincido, Lili, con vos, de que la fiscalización de todas esas cuestiones tendría que ser, que es cierto, pasa por la fiscalización ese tipo de cuestiones. Nosotros nos estamos reuniendo con cada provincia, con cada organismo provincial de procuración, y yo particularmente les comparto todos los resultados y todas estas cosas que vos decís, estos aspectos, las contraindicaciones, las causas, de cada centro de diálisis que hay en la provincia. Y los estoy convocando e invitando a ellos a que hagan una fiscalización en terreno de eso, digamos, que se entiende, digamos, que el centro de diálisis tenga que explicar por qué contraindicó lo que contraindicó. ¿Sí? Que es, digamos, me parece que es lo más efectivo. Y además que vayan a los centros de diálisis, que convoquen a los equipos de trasplante locales para que puedan ir y dar charlas informativas a los pacientes. Hugo, queda además, perdóname, para contraindicación. ¿Qué edad ves que usan como límite? Perdón, no te escuché, Emilio, discúlpame. ¿Qué edad es la que usan como límite para contraindicar? No,
A ver, si busco las contraindicaciones, la mediana de edad de aquellos pacientes que están contraindicados por edad es aproximadamente los 70 años. Pero, digamos, ese es el cálculo. Pero acá la contraindicación viene del centro de trasplante. Acá me refieren pacientes del 78 y yo le digo hasta 75 tomamos. Nosotros tomamos hasta 75 años para poner en lista de espera, si lo trasplantamos a los 78, tampoco lo trasplantamos a los 90. Pero la edad la determina cada centro de trasplante, no el Sí, nosotros lo que pusimos desde el 2017 es que la contraindicación que realice un centro de diálisis no se hace efectiva, claro, si no la ratifica un equipo de trasplante. Si no es paciente, esa contraindicación no se hace efectiva, digamos, el paciente termina estando pendiente su definición de la lista de espera. Perdón, Liliana, pero si eso es así, ¿qué porcentaje de derivaciones de centro de hemodiálisis tenés a los centros de trasplante fiscalizados, controlados, evaluados o ratificados por los centros de trasplante? Me parece que el porcentaje es mucho más bajo en Argentina. Yo un poco te dije, la inscripción en lista de espera, que va a ser variable dependiendo de cada centro de diálisis, porque como dice Rafael, hay centros de diálisis que tienen el 33% de sus pacientes inscritos en lista de espera, y hay otros que tienen el 6%, muy bajo. También hay, en cuanto a las indicaciones, que sería la otra columna, hay centros de diálisis que tienen al 40% de sus pacientes indicados y otros solo el 10%. Y esta es una mirada que hay que hacer centro por centro, ir tomando centro por centro, ir, visitarlo, bueno, a ver, cuénteme, a ver qué está pasando. Me parece que esa es la acción que uno tiene que ejercer, que es el control. Y obviamente, si conseguimos que más financiadores repliquen lo que hace PAMI, que es la de generar un incentivo económico a aquel centro de diálisis que supera un determinado porcentaje de pacientes inscriptos, eso también va a colaborar. Lo hace PAMI, que es el principal financiador de la diálisis en nuestro país. Roberto. Hola, sí, ¿algún comentario? Está lindo el debate, no sé, bueno, si me permiten, un comentario breve respecto de lo que planteó alguno de los colegas acá. En primer lugar, en el mundo solo hay contados países de los que reportan seriamente que superan el 25% de sus pacientes inscritos en lista de espera. Algunos de Medio Oriente, Portugal es otro, y en general el gran porcentaje está entre un 15 y un 20%, o entre un 12 y un 20% inscritos en lista de espera. Eso, primer concepto. Segundo concepto, hace no mucho tiempo, hace 3 años, Argentina tenía un 23 o 24% de inscriptos en lista de espera. O sea, Argentina hoy está con un problema que es internacional, que es mundial, porque es un país largo, porque de provincia a provincia, o de pueblo a pueblo, o de ciudad a ciudad, hubo muchas dificultades en los últimos 2 años para poder asistir a hacer los procesos. Bien lo dijo Liliana recién. El problema no son, porque para que no se llamen a engaño quienes están escuchando estas charlas, no es el problema la no referencia de los pacientes de las salas de diálisis, y ojo, yo no hago diálisis, yo soy trasplantólogo, no es el problema la no referencia a la sala de diálisis, toda vez que, como bien dijo la doctora Vicignano, el índice de pendientes son o los incidentes o los que se cayeron por la pandemia, por las no actualizaciones y quedaron de nuevo en situación pendiente. Pero las salas de diálisis remiten a sus pacientes y la contraindicación médica por los nefrólogos de la sala de diálisis, que históricamente eran entre un 30 y un 35%,
hoy son de un 17-18%, con lo cual ahí tampoco estaría el problema, más allá de que coincido que hay algunos aspectos que podrían ser de los que se trataron acá. El problema enorme que tenemos, lo acaba de decir la doctora Vicignano, son los 10.000 pacientes. Tenemos casi el 40% de los pacientes que están en proceso de inscripción. Eso nada más quería decir. Yo quería contar lo siguiente, Roberto. Hay que comparar eso con el porcentaje de dador vivo que hace ese país. La Argentina está muy bajo en trasplante con dador vivo. Y países muy desarrollados, no vamos a decir Japón y demás que no pueden tener nada, países muy desarrollados como Estados Unidos, como Nueva Zelanda, como Australia, tienen una alta cantidad de dador vivo relacionado. Entonces tenemos que también ese numerito compararlo con el dador vivo relacionado. Por ejemplo, en la Argentina está alrededor mundialmente de un 7% de dador vivo relacionado. No, del total de trasplantes renales... Los países desarrollados están en un 30%. 7%. Argentina está arriba del 25% de donantes vivos, 20-25%. Disculpa. Perdón, 7%, 8% por millón de habitantes. Y tenés Australia... la tasa, estás diciendo. El porcentaje es del total de la actividad de trasplante renal en Argentina, un 27%, 28% dependiendo del año, es con donante vivo. No está mal. Por acá es 35 por ahí, pero... Perdón, estamos... Por millón de habitantes, la Argentina es 9, previo a la pandemia, 8-9% por millón de habitantes. Acá la pandemia... Perdón. Y post pandemia está en el 3%. Sí, acá el año pasado, en Estados Unidos se hicieron 15% más de trasplantes que el año anterior. Lo único que quedó chato fue donante vivo, porque paramos 3 meses. Pero nosotros pasamos de 205 a 266 el año pasado. Y todos los centros trasplantaron más el año pasado que el año anterior. Ustedes como país, Estados Unidos, no paró la donación. El número 1 del mundo. No, prácticamente no ha, tenés razón vos, prácticamente no ha disminuido ni la actividad de cadavérico, levemente la de vivo, con respecto a... Yo creo que la razón es... España es lindo, es un gran país. No, Estados Unidos tiene el mismo porcentaje de donante cadavérico y más donante vivo que España. Sí, tiene ahora sí, pero lo que tiene Estados Unidos, no quiero defender Estados Unidos, tiene la capacidad... La Argentina está muy influenciada por España. La Argentina tiene que adaptarse cosas que hacen ustedes en Estados Unidos. No, lo que tiene Estados Unidos es que administrativamente son muy rápidos para implementar un protocolo bien y que todo el mundo lo agarre y todo el mundo lo siga. Y viene la pandemia, en un mes tenés un protocolo y al otro día el 100% de la gente lo respeta. Digamos, son muy efectivos en la implementación de innovar. Te parece algo mañana y tardan una semana en darle la vuelta y seguir para adelante. Entonces pasó, vino la pandemia, en 3 meses ya teníamos protocolo, todos estaban trasplantando de vuelta. Cuando todo el mundo seguía hablando, ¿qué hacemos con los donantes vivos? Acá ya habíamos arrancado hacia... Porque ¿qué pasó? Se organizan de una manera muy efectiva y muy rápida. Y cuando hay algo escrito, todo el mundo lo sigue, ¿no? Es que... Entonces, yo creo que eso fue la razón por la que nunca paramos, porque tienen la capacidad de innovar a medida que se le van presentando situaciones o dificultades. Entonces mañana, por ejemplo, me sacan me ponen una medida nueva y a los 3 días tengo un protocolo para seguir para adelante, para acomodarnos y para seguir para adelante. Creo que eso fue lo que pasó. Yo, Emilio, perdón, ¿no? Me acordaba de vos porque ayer me hicieron una consulta en Tucumán de una nena, de una chica de 18 años, que tuvo un accidente de automovilín y se murió.
y le hicieron un PCR dio positivo. ¿No? Y bueno, ¿se puede trasplantar? ¿Cómo no se puede? Bueno, No, bueno, vamos a ver. Bueno, consulten a Poller, No. los que están médicos. estamos bien, llevamos 44, 45 que lo hicimos. Entonces, 45. eso es lo que decís, vos también tenés mucha razón. La adaptación nuestra lleva mucho tiempo. Y eso viene No, pero por no el es Argentina, es en todos lados igual. Digo, viene acá por se adaptan muy influencia- rápido. Te cambian algo y el otro día encontraron la vuelta. Son culturas. No puede ser que Argentina era en un momento líder en dador vivo y venían de afuera y decíamos que éramos indios porque sacamos unos riñones de seres, ¿no? Y ahora Argentina está en 8 o 9% de dador vivo. En No, poblaciones como la provincia de Buenos Aires, que hay la media de edad de receptores es muy baja. Entonces, yo es un pensamiento personal. Yo creo que nosotros tenemos que tomar cosas del sistema de procuración y de trasplante de ustedes y poderla acoplar a la nuestro, por No supuesto. todos los países tienen algo bueno. Todos los sistemas tienen algo bueno y todos tienen algo malo. Yo creo que, digamos, el tema de la procuración en nuestro país tuvo que ver con la pandemia y con, digamos, con una necesidad del sistema sanitario de las unidades de cuidados intensivos de abocarse a recibir pacientes COVID, y eso hizo que bajara nuestra tasa de donantes por millón de habitantes en el 2020. Estamos tratando de a poco de ir recuperando y poder, si podemos alcanzar las cifras que alcanzamos en el 2019. Con respecto al dador vivo, Domingo, desde las normas no hay ninguna restricción más que las que establece la ley por el grado de consanguinidad, pero no hay ninguna norma en Argentina que limite este recurso para trasplante. Yo estoy de acuerdo con vos, Diana, pero eso viene de la diálisis. De que un poco estoy de acuerdo con Hugo. El paciente no es informado por la gente de trasplante. Es informado por la gente de diálisis. Entonces ahí cae el dador vivo. Seguro. Pero bueno, cosas que tenemos que ir mejorando, ¿no? Te lo digo porque yo estuve en una compañía de diálisis, a mí me costaba mucho, en centros de esa misma compañía de diálisis, hacer dador vivo, ¿no? Y dador vivo, de acuerdo al último trabajo de Emilio Poggio, que salió hace poco. Te estoy haciendo mucho propaganda, Emilio. No, voy a hablar del paper de AJT, American Journal of Transplantation. Tiene vida media 25 años. No, 19. Vida media 25 años. 19 años. En Estados Unidos. ¿Cuánto? 19. Yo leí 25. Bueno. Viste que uno escribe cosas y no se acuerda lo que escribió, pero ahí lo escribió hace 3 meses, pero creo que era 19, 20. Ahí dice 25, ¿eh? Ahora me fijo. Velo de vuelta, por favor. Tenemos una pregunta del doctor Barán. Última Sí, pregunta. Todo tiene que tener un equilibrio. Nosotros tenemos problemas en Argentina con los 5.000 pacientes que tenemos en lista de espera. Tenemos 157 equipos de trasplante, solamente 26 laboratorios de histocompatibilidad. Tenemos una gran espera en años para poder trasplantar un paciente y estamos teorizando para tratar de incorporar 10.000 pacientes más a la lista. Creo que hay que ser un poquito más realistas para ver cómo resolvemos primero el problema de los pacientes que tenemos inscriptos, para poder después aceptar estos otros 10.000 pacientes. Desde el punto de vista público, lo que trabajamos en hospital público, cuesta muchísimo financiar y hacer los estudios de histocompatibilidad de cada paciente. Y eso limita muchísimo la entrada de ese paciente en lista de espera. Y otra de las consideraciones es con respecto a las edades de los pacientes, que si bien la edad biológica no es lo mismo que la cronológica, uno no tiene que olvidarse que trasplanta para prolongar la vida, para mejorar la calidad de vida y para disminuir los costos. Y trasplantar pacientes que no están dentro del rango de esas tres cosas, realmente no debiera hacerse porque aumentamos costos. Lo peor
empeoramos la calidad de vida con el solo hecho de trasplantar. Y teniendo estas listas tan extensas. Tenemos una gran cantidad de pacientes para retrasplante, y esos pacientes que están en retrasplante uno tiene que reevaluar siempre si merecen ser retrasplantados o no. Creo que hay muchos puntos para seguir considerando y para seguir debatiendo, pero creo que hay que enfocarse más en cómo resolvemos ahora los cuellos de botella y sobre todo cómo hacemos para mejorar el acceso del trasplante a los que ya están en lista de espera. Eso es buen punto. El tema es totalmente de acuerdo, es lo que decía yo. Si me mandan el doble de pacientes no lo puedo atender bien porque no tengo gente. Pero estoy en desacuerdo con el tema de la edad, porque por la edad biológica hay gente de 75 años que está en muy buena condición y se le puede mejorar la calidad de vida. No, es al revés. Yo digo que hay gente de menor edad que tendría que ser excluida. No me refiero al tema de edad cronológica como criterio de exclusión. Por eso, a eso me refiero. Hay pacientes que están en muy buena condición independientemente de la edad o en muy mala condición independientemente de la edad. Hay que ser selectivo en el tema. Estaba ahí viendo, quería mostrar una cosita de lo que me preguntaba Domingo. Esto es lo que estoy compartiendo en la pantalla, ¿la ven? 21 me parece. ¿La ven o no? Sí, sí. Se ve. Sí, se ve. Hicimos el análisis, esto lo publicamos creo que este año. No me acuerdo. Sí, salió este año. Pero esta es la sobrevida desde 1990 hasta ahora. Espera, acá está. Donante cadavérico en Estados Unidos, un trasplantado en el año 1995-1999, tenía una media de 8 años. Si se trasplantó entre 2014 y 2017, ahora tiene una media de 12 años, que va entre 11 y 12. Estos son todos los receptores, estos incluyendo los por muerte con las historias. Pero miren la diferencia y el impacto que hace la donación de donante vivo. En el año 95-99, si no se trasplantaba en ese momento, tenía un promedio de sobrevida de 12 del injerto. Y ahora, gente que se trasplantó en Estados Unidos entre el 14 y el 17, estamos en la proyección de 19 años, promedio. Es decir, que el impacto es un 80% de mayor. Digamos, si uno quiere ahorrar dinero al sistema de salud pública, lo que hay que fomentar es el trasplante de donante vivo, porque por el mismo costo, uno tiene 8 años, tiene 80% más de sobrevida que con un receptor, con un donante cadavérico. De ahí la importancia del trasplante de donante vivo. Te saca al paciente de diálisis, te lo hace vivir más, y te lo saca de diálisis un 80% más que el cadavérico. Y el costo es igual, acá en Estados Unidos nos pagan igual por un donante vivo cadavérico. La diferencia está que hay una cirugía más en la parte del donante vivo, pero el trasplante de por sí tiene el mismo costo. El mismo costo. El reembolso es otra cosa. Bueno. La sobrevida en diálisis del paciente, la sobrevida del paciente en diálisis es a 5 años el 50%. Sí, de un diabético. Yo le digo a los pacientes diabéticos, acá en Estados Unidos un diabético que entra en diálisis tiene 16% de mortalidad en el primer año. Y solamente el 50% de ellos va a estar vivo a los 5 años. Hoy por hoy, no quiero decirlo de esta manera, pero hay cánceres que tienen más curabilidad que entrar en diálisis. Digamos, hoy por hoy hay cánceres que se curan, digamos, un cáncer de mama, el 90% de curación tiene, hoy por hoy. Y si tenés 10% de mortalidad a los 5 años, 20 con mucho. Un paciente, un diabético entrando en diálisis tiene 50% de mortalidad al año, si se trasplanta, a los 5 años. Bueno, había dicho última pregunta, pero Pablo, hay una pregunta de Pablo Nova. Y con no, esto, es solamente un pequeño comentario al de Emilio. Yo le agregaría a Emilio trasplantarlo al paciente preemptive, que no llegue a diálisis. Es decir, donante vivo preemptive. Y esto lo hemos hablado con Liliana en alguna reunión de la comisión asesora del INCUCAI. Yo creo que el problema se va a solucionar en el acceso al trasplante cuando haya una disposición nacional que obligue a que el paciente, cuando tenga un filtrado determinado de 25 o menos, primero pase por un centro de trasplante, claro, y después
deba entrar en diálisis. Entonces, eso ahorraría poderle hacer donante vivo a esos pacientes, a muchos de esos pacientes, y al que no le hiciste el donante vivo, tenerlo ya preevaluado para que entre en cadavérico e informado el paciente. Nada más. Realmente. Gracias. No, un solo dato, que la norma que revisamos con la Comisión de Trasplante Renal y que está próxima a ponerse en vigencia, yo creo que en un mes, incorpora esto, incorpora el preemptive. Digamos, ya lo tenemos en el paciente pediátrico, ahora lo vamos a tener en el paciente adulto, que con 20 de clearance o menos va a poder inscribirse en lista de espera para trasplante con donantes fallecidos. Pero tiene que llegar antes al trasplantólogo, Liliana. Eso hay que buscarle la vuelta. Eso tenemos que buscar de qué manera discusión. articular para que el paciente en estadio 4 ya tenga contacto Tiene que ser de denuncia obligatoria. Es la única forma de que llegue al trasplantólogo antes que entre en diálisis el paciente. Okay. Ahora, Pablo, perdón, vos, que bueno, gente que de afuera de Latinoamérica, estás en Córdoba, ¿no? Y donde nosotros tenemos un sistema republicano federal, donde cada provincia tiene su Ministerio de Salud y demás. ¿No pueden poner esa norma ustedes en Córdoba? Mira, Domingo, yo lo trabajé, esto lo hablamos alguna vez contigo, yo lo trabajé acá en el Ministerio de Salud. El anterior ministro estaba dispuesto y cuando se acabó su función cambiaron las autoridades y se enfrió todo. Y esto es así, lamentablemente. Legalmente una provincia, ser un Estado federal, puede ser esa norma, ¿no? Sí, pero hace falta decisión política. A esto estamos de acuerdo. Yo quería hacer una pregunta, Lili, que es la siguiente. Un centro de trasplante está habilitado por el DUCAI y en el Medicare además tiene otra doble habilitación por el PAMI. Cuando me viene un enfermo para estudiar trasplante, nosotros los estudiamos. Se terminó. Y dice, centro de trasplante que es apto para trasplante. Se inscribe y se terminó. Todo eso, pasos intermedios de control y supercontrol, son innecesarios, porque en última instancia el responsable frente a la EQCAI es el centro de trasplante. El responsable frente al paciente es el centro de trasplante. Entonces, sí, es que yo te estaba comentando que justamente... Documentación es lo que hay que acortar el tiempo, para mí, ¿no? Bueno, es un poco lo que te comentaba que se venía, que obviamente se va a simplificar el proceso de inscripción en lista de espera desde el punto de vista de los pasos administrativos. Eso va a ser una gran... Y otro tema, ya que estamos en el tema de lo que comentaba Marcelo Barán, el cuello de botella, los pacientes que están inscriptos y no se trasplantan. Yo no sé, Emilio, qué nivel de descarte renal tienen ustedes en la Cleveland, pero nosotros en Argentina, en una situación complicada por la tasa de trasplante que tenemos, que no es tan mala comparado, estamos ahí en el medio, pero tendría que ser mejor. Tenemos, saquemos el 2020 y el 2021, pero en el 2019 casi un 29% de promedio de descarte renal en nuestro país, en el contexto que estamos hablando. Y cuando uno analiza, volvemos al tema de la edad, cuando uno analiza las causas de descarte, ahí vemos muchos pacientes años, pero cuando vos ves y muertos por ACV, con antecedentes de hipertensión, pero cuando ves las creatininas que tenían preablación, muchas veces ves creatininas de 1,8, filtrados glomerulares calculados de 40, 50, riñones que con una perfusión bastante buena, que con una buena tiempo de isquemia fría, que ahí está el tema, seguramente le van a dar al paciente las tres cosas: mejor calidad de vida, mejor expectativa de vida, y van a abaratar los costos del sistema. Y sin embargo, ese año, por ejemplo, hubo casi un 30% de descarte. ¿Ustedes qué nivel de descarte tienen, Emilio, aproximado? Estados Unidos tenía un gran problema con eso, creo que era 15%. Y mucho se debía a que hacíamos biopsia de implante, ahora está tratando de favorecer eso. Pero ahora se está descartando mucho menos. El tema que nosotros descartábamos, porque cuando agarramos riñones de alto riesgo,
de alto riesgo, y después no nos llegaba el año, nos ponían nos hacían, el lunes nos venía a buscar, que teníamos los resultados al año inferiores a lo común, no te perdonaban por tomar un riñón de alto riesgo. Y ahora están ajustando la sobrevida de esos riñones mejor. Nosotros somos muy agresivos acá. Solo el año pasado hicimos 5 trasplantes de pacientes que estaban con ECMO. ECMO le dicen, ¿no? ECMO, ¿no? Sí. Bueno, entonces nosotros agarramos pacientes, un 10% de los pacientes nuestros están en diálisis. Y con creatininas terminales de más de 3 agarramos bastante pacientes, pero nosotros tenemos buena experiencia con pacientes con ECMO, es decir, que vemos el riñón, vemos el paciente, vemos lo que está pasando y tomamos mucho de esos riñones, pero se descarta mucho igual. Pero nuestro cirujano es muy agresivo, lo del grupo de cirujanos acá. Pero es un problema en Estados Unidos también y creo en todo el mundo. Será de mayor o menor medida, pero es un problema. Bueno.